a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y el día de hoy os traigo la segunda parte de todos los productos que me faltaron por sacar la semana pasada porque era un vídeo extremadamente largo. Os voy a dejar ese link en la descripción de este vídeo y en este vídeo vais a ver mini vídeos de lo que yo tengo grabado aquí en el canal de la marca The Ordinary, pero todavía más recortado. Hay una cosa que me comentaron varias suscriptoras en el otro vídeo y es que yo todos los productos que he comprado de la marca The Ordinary siempre los he comprado en Farmacia Castro. Farmacia Castro antes te enviaba los productos totalmente sin gastos de envío, es decir, si un producto costaba 5 euros solo tenías que pagar 5 euros y te los enviaban a casa, pero debido a la pandemia pues cambió la historia y desgraciadamente pues ya no lo hacen. Entonces, bueno, que sepáis que todo eso ya lo he recortado. Y nada, espero de todo corazón que os pueda guiar, que os pueda orientar y también comentaros que esta semana seguramente vais a tener vídeo de lunes a viernes porque me han venido unas novedades muy interesantes de varias marcas y quiero subir el vídeo ya porque son novedades. Os dejo con la guía y espero de todo corazón que os guste. Un besito muy grande a todos. Chao. Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy África. El día de hoy os traigo otro producto de la marca The Ordinary. En este caso es un producto que está basado en aminoácidos y tiene también provitamina B5, es decir, pantenol. Es un concentrado que se supone que lo que hace es ayudar a las pieles deshidratadas, da igual el tipo de piel que tengas, lo que hace es luchar contra la deshidratación de la piel. Contiene 30 mililitros, es un envase que es de vidrio, va en formato gotero, es opaco y entre sus ingredientes podemos encontrar betaína, PCA de sodio, pantenol, lactato de sodio, arginina, PCA, ácido aspartico, glicina, alanina, serina, treonina, valina, prolina, etcétera, etcétera. A nivel de aminoácidos es muy completo, tiene un 17% y de pantenol contiene un 5%. Es libre de alcohol, es libre de aceite, de silicona, es un producto vegano, es libre de gluten y como ya sabéis, esta marca es una marca cruelty free. Se utiliza siempre antes de tu crema, no después. Es un producto que es prácticamente líquido y se tiene que utilizar mañana y o noche, ¿vale? En función de los productos que tengamos. Está indicado hasta para las pieles más sensibles, aunque en la web matiza que es posible que las primeras veces notemos un pequeño hormigueo. Yo en mi caso yo no he notado nada de eso. Y se supone que con el uso continuado de este producto lo que vamos a hacer es darle mayor elasticidad y sobre todo hidratación. Os voy a enseñar lo que es la textura del producto, pero como he comentado es un producto que es completamente líquido. No deja la textura grasa ni nada. Mi opinión sobre el producto es que para utilizarlo solo como un serum me parece demasiado escaso. Creo que en este caso ya sabéis que The Ordinary utiliza productos y muchos de ellos para poder combinar, para poder mezclar. Me parece un producto que como complemento a un serum puede ir bien, no puede ir mal debido a los ingredientes que tiene, es decir, por ejemplo, utilizar este producto y después el serum, pero utilizarlo a modo solo a mí personalmente no me dice nada. Tal vez sea de todos los productos de la marca el que menos me llama la atención. Creo que hay otros productos que tiene la marca para luchar contra la deshidratación que son muy buenos. Este es una opción que ellos dan. El pantenol ya sabemos que sirve para calmar la piel. Los aminoácidos van estupendamente bien. Su precio son 6,80 €. Es un producto que es súper económico. Y hoy os traigo esta reseña de un producto de The Ordinary, el alfa-hidroxiácido, el ácido acelaico, suspensión al 10%, contiene 30 mililitros, es como si fuese una cremita, una emulsión y su precio son 7,20 €. Viene del centeno, tiene origen natural del centeno y la cebada, es muy apto para pieles sensibles, es decir que si tú quieres utilizar un alfa-hidroxiácido pues sería, por ejemplo, este producto sería un buen ejemplo, pero siempre, por favor, antes de utilizar ningún alfa-hidroxiácido, consultar a un médico, consultar a un especialista y que él os diga si lo podéis utilizar o no, pero bueno, en principio no habría ningún tipo de problema. ¿Cuándo se puede utilizar este producto? Este producto se puede utilizar tanto por la mañana como por la noche, pero yo principalmente lo utilizaba por la noche, ¿vale? Por la mañana no y siempre con protección solar. Las pieles con rosáceas es maravilloso para su tipo de piel porque tiene también un efecto antiinflamatorio. También es un antioxidante, por eso dicen que se puede utilizar perfectamente por la mañana porque ayuda a combatir los radicales libres. Y con el tema del acné, lo maravilloso que tiene este ácido, o mejor dicho, este alfa-hidroxiácido, es que combate lo que son las rojeces de la piel e impide la producción de la bacteria.
Con lo cual, para una persona que tiene problemas de acné, es muy posible que le vaya a ayudar muchísimo. También, por supuesto, al ser un renovador celular, también te va a ayudar con el tema de las arrugas, con los signos de envejecimiento, etc. Yo sí que puedo decir que este es el segundo tarro que tengo. Lo gasté el otoño-invierno. Y gracias a este producto fui y me compré, quería otro más potente porque estaba viendo que realmente la mancha sí se estaba reduciendo y me fui a comprar el de Sesderma, el Acelac Room, ¿vale? Lo que pasa es que no sé si cuesta 35 euros, una cosa así, entonces, bueno, no todos los bolsillos se lo pueden permitir. Si recomiendo este producto, sí, para las pieles con problemas de pigmentación, para mí los dos productos que me han ido mejor, así que yo recuerde ahora mismo, es el ácido acelaico y la alfarbutina. Es más, durante esa temporada que estuve utilizando este producto, estuve utilizando primero la alfa-arbutina y después el ácido acelaico. Así que si alguien puede estar interesada o interesado y lo quiere probar, pues es una muy buena opción. Como habéis podido ver, hoy os traigo una mini reseña de un producto de The Ordinary que es el famosísimo y que tanto me habéis pedido, el Buffet, ¿vale? El Serum Buffet. Bien, tenéis este y luego tenéis el Buffet más Cooper y algo más. No me acuerdo exactamente de cuál es el nombre específico. Lo sacaron posterior a este y es como una fórmula mejorada. Esa fórmula mejorada se nota tanto en resultados, o debe, ¿vale? Debe porque no lo he probado yo, pero bueno, el precio de este serum es de 14,80 creo que es. Esto está indicado para una piel madura, ¿vale? Porque es como un complejo de péptidos. Ahora explicaré lo que son los péptidos, ¿no? Pero si tú no tienes la piel madura, si tú no tienes arrugas, líneas de expresión, flacidez, etcétera, etcétera, este producto no te va a hacer nada. Pero no es que no sea efectivo, sino que si tú no tienes esos problemas, no te puede ayudar, en este caso, a combatir eso si no tienes, ¿de acuerdo? O si tú estás, digamos, que ya en la fase, como me pasa a mí, de tener pequeñas arrugas, tus líneas de expresión, etcétera, también es muy interesante que lo utilices, ¿de acuerdo? Como podéis estar viendo, contiene 30 mililitros, esto es un serum. Después podéis utilizar vuestra crema, lo que queráis. ¿Con qué es compatible? También con lo que queráis, no vais a tener ningún tipo de problema. Se utiliza mañana y o noche, como queráis, o bien mañana y noche, por la mañana, solo por por la noche, o ambos, no hay ningún tipo de problema. Suele durar aproximadamente, pues, no sé, unos 2 meses, va en función, ¿no?, de si lo utilizáis mañana y noche o si solo lo utilizáis por la mañana y por la noche. Evidentemente, cuanto más utilicéis este producto, más efectivo va a ser y más rápido vais a notar cómo mejoría en la piel. Esto es un complejo de péptidos, ¿vale? ¿Pero qué son los péptidos? O sea, ¿por qué tanto bombo a los péptidos y por qué dicen que este producto es uno de los más efectivos que tiene la empresa? Pues a nivel general, ¿de acuerdo? Es decir, es uno de los más vendidos, si no me equivoco, y es porque tiene un porcentaje más alto de resultados positivos en personas que lo han probado. ¿Pero qué son los péptidos? Los péptidos, bueno, hay varios grupos o varios tipos. Están los dipéptidos, están los hexapéptidos, bla, 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 bla. Son unas moléculas que se forman por la unión de aminoácidos y estos se encargan de mandar esa información para reparar la piel. O sea, una cosa súper importante. Entonces, el grupo de péptidos, ¿dónde está? Bueno, aquí también aparece, ¿no? Aquí dice que tiene el Witsinate, que no preocuparse que ahora voy a ir explicándolo, Matrisil, Sinteseis, Matrisil 3000, bueno, el Matrisil 3000 es posiblemente el que más conocéis, Argirelox, luego también contiene ácido hialurónico, aminoácidos, según lo que indican ellos, que ayuda a textura regular, con la hidratación, líneas con las arrugas, finas líneas o líneas de expresión, bla, 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 o sea que es totalmente antiedad. A ver, ¿por cuál vamos a empezar de aquí? Sinake, ¿vale? Esto, ¿os acordáis que hay un producto que yo tengo un vídeo hablando en mi canal sobre el veneno de serpiente? ¿Vale? ¿De qué marca era? ¿De la marca QSI? No, que decían que era como que imitaba al Botox y lo que hacía era como levemente paralizar la musculatura de la piel para evitar las contracciones, pues eso, de los músculos, y así de alguna forma pues evidentemente se suaviza, ¿no?
Es lo que decían que era como comparado al Botox. Pues vale, este de aquí hace eso. Hace que se suavicen las arrugas y que por tanto se noten muchísimo menos, que también es muy importante. Matrisil Sinte 6 ayuda a reconstruir la piel. Sobre todo trabaja en las arrugas que son finas, de dentro hacia afuera. El Matrisil 3000 ya lo conocéis, es un péptido que lo que hace es que estimula la producción del colágeno, la elastina y el ácido hialurónico, es decir, que retrasa el envejecimiento, que nos ayuda con las arrugas, que le da mayor elasticidad a la piel, que evidentemente va a combatir los signos de envejecimiento, la flacidez, etc. O sea, todos hacen algo similar, pero como que cada péptido tiene como su función, ¿de acuerdo? Este que veis aquí que pone Argirelox, en el caso de que tú, por ejemplo, hayas ido a una clínica y te hayas puesto Botox, te puede ayudar muchísimo, ¿de acuerdo? Porque combate la flacidez, le da también mayor elasticidad. El ácido hialurónico no hace falta que lo diga, aminoácidos pues lo han intentado complementar y tal, o sea que es un producto que es muy, muy, muy bueno para utilizar en una piel madura. Es acuoso completamente. No llega a ser, no sé si lo podéis estar viendo, no llega a ser blanco del todo. Es como si fuese un gel que la piel lo absorbe súper, súper bien. Sé que muchos me vais a estar preguntando, África, pero entonces, ¿cuál es mejor? ¿El Matrisil o este de aquí? Hombre, este es mejor. No quiere decir que el Matrisil con el ácido hialurónico, el otro producto que tienen, sea malo, no. En ningún momento me vais a escuchar que yo diga eso. Pero digamos que este es como para una piel que tenga más problemas de arrugas, de flacidez, de líneas de expresión, etc. El ácido mandélico al 10% más ácido hialurónico. Esto es muy sencillo, ¿vale? Va en formato gotero, contiene 30 mililitros y su precio creo que son alrededor de los 6,80 €. Para mí este producto tiene tres funciones básicas. Una que es seborreguladora, dos que es despigmentante, es decir, que ayuda con el tema de las manchas, y tres, tiene un efecto claramente exfoliante. Es apto, sobre todo este ácido es muy bueno y es apto para personas que tengan la piel sensible, que quieran de alguna forma mudar la piel, las capas superficiales de la piel, inhibe evidentemente la melanina y también ayuda para aquellas personas que tengan marcas de lo que es el acné. Principalmente son esas tres funciones. Es tolerante, es bastante usado sobre todo en pieles sensibles, aunque también hay muchas clínicas que lo suelen utilizar para peeling químicos. El porcentaje está muy bien, que es a un 10%. Y modo de uso son pues aproximadamente 2 o 3 veces a la semana por la noche, ¿de acuerdo? No se aplica nada más después, y por la mañana, mientras estéis utilizando este producto, sí o sí protección solar. ¿Cuándo yo recomiendo en este caso que utilicéis este tipo de alfa hidroxiácido? Pues bueno, a pesar de ser un producto que es apto para pieles sensibles, que es bastante tolerante, yo lo recomiendo que sea pues a partir de ahora, por ejemplo, a partir de octubre hasta marzo, una cosa así, y siempre por la mañana protección solar, 2 o 3 veces al día. Para una piel joven, para una piel madura, para lo que queráis, es un excelente exfoliante y ya os digo que es muy suave. Si vosotros veis que lo utilizáis, porque esto va evidentemente por tanto por ciento, si vosotros veis que lo utilizáis y lo notáis como muy fuerte, hay una cosa que indica la marca y es que lo podéis reducir o podéis, sí, de alguna forma conseguir mayor tolerancia si lo mezcláis con el aceite de escualano de la marca. Un par de gotitas de escualano, le echáis este producto y lo aplicáis en el rostro y ya está. Es una forma de poder reducirlo. Evidentemente, si tiene un efecto exfoliante, pues nos va a ayudar con el tema de las arrugas, a mudar la piel levemente, y básicamente es eso lo que tiene este producto, o sea, es que no tiene nada más. Bueno, hoy os traigo también otro mini vídeo, en este caso es del Marine Hyaluronics de la marca The Ordinary. Este producto contiene 30 mililitros, es bastante líquido, prácticamente es agua. Dice también va en formato gotero y es un serum. ¿Para quién está indicado este producto? Pues claramente está indicado para una piel madura, para una piel que necesite hidratación. Es decir, que este producto, por ejemplo, ahora de cara al verano, pues es muy interesante, ya que ayuda pues a tener humectada la piel, a no perder hidratación, etc. Este producto es como la versión marina del ácido hialurónico
y vitamina B5 que ellos tienen, que es, aparte que tengo también vídeo aquí en el canal, que la textura es mucho más gelatinosa, es textura gel. Y han sacado este que es un poquito más líquido. La particularidad o la diferencia de uno y de otro es que los activos vienen de origen sostenible y marinos, pues que se tienen algas rojas hawaianas, tienen fuentes o extractos de Ártida. Es un producto que está todo basado pues en ingredientes que vienen del mar. Ya sabéis que lo he dicho muchas veces, todo lo que venga del mar es maravilloso. Según la marca indica, te dicen, pues si te gusta más la textura gel, te recomiendo que te vayas al ácido hialurónico y vitamina B5, y si te gusta una textura más ligera, te recomiendo este. Esto se aplica por la mañana y por la noche, se supone que en puesto del serum. Yo me aventuro un poquito más y ya que no es para nada fotosensible, ni fotosensibilizante, ni nada este producto, yo os recomiendo que lo utilicéis a modo esencia. Es tan sumamente líquido, realmente parece como si no te echases nada, porque aparte la piel lo absorbe súper bien, pero que tú no lo notes no quiere decir que tu piel no lo esté de alguna forma sintiendo. Yo me aplicaría esto y después un serum. ¿Que te gusta la crema? Pues te aplicas la crema. Yo como la crema, yo soy de parar en el serum, pues en este caso utilizaría esto y luego otro serum que fuese compatible. ¿Con qué es compatible esto? Pues con todo, con lo que queráis, es que no vais a tener ningún tipo de problema. Y ahora de cara al verano va estupendamente bien, de verdad, muy bien, muy bien. Se necesitan unas gotitas, te lo aplicas a golpecitos por el rostro, dejas que se absorba y bueno, se supone que sería tu crema, pero yo más que una crema te recomiendo un serum. Pero bueno, si tú eres de utilizar en vez de un serum, utilizas tu crema, pues ¿quién soy yo para decirte lo contrario? O si eres de utilizar tu serum y tu crema, pues tu serum y tu crema, ¿de acuerdo? Es un producto que funciona muy bien, pero hay que ser constante. Y en este caso os traigo un peeling que es bastante fuerte, con alfa-hidroxiácidos al 30% y beta-hidroxiácidos al 2%. Los alfa-hidroxiácidos que contiene son, aparte, el primero y el más fuerte, y va antes que incluso el agua, es el ácido glicólico. Luego tiene ácido láctico, ácido tartárico y ácido cítrico, y como beta-hidroxiácido al 2%, el ácido salicílico, ¿vale? Luego también he visto en la fórmula que, aunque aquí no lo ponen, tiene como tercer ingrediente jugo de aloe vera. Y bueno, tiene algún extracto que otro, tiene ácido hialurónico, cosa que está súper bien. Y bueno, contiene 30 mililitros, su precio pues no sé, son 7 euros y pico, es súper económico. Esto para mí es dermocosmética y es un peeling. ¿Cuándo se utiliza esto? Pues yo recomiendo que esto lo utilicéis en otoño e invierno, o a lo mejor principios de primavera. ¿Quién lo puede utilizar? Pues toda aquella persona que tenga tolerancia. Y me quedo tan fresca. Me explico. Yo, por ejemplo, todos los ácidos los soporto súper bien, menos el ácido glicólico. Entonces, si tú tienes la piel muy sensible, si tú no puedes tolerar muy bien de alguna forma lo que son los ácidos, yo te recomiendo que empieces a experimentar, por así llamarlo, con ácidos con porcentajes muy bajos. Y luego va subiendo poco a poco. Este producto se utiliza para renovar la piel, para hacer un peeling, y es bastante fuerte. Yo solo lo he utilizado una vez porque tengo muchísimos, entonces bueno, un exfoliante pues que es bastante fuerte. Por ejemplo, el pH es de 3,6, es decir que lo más seguro es que te pique un poquito depende de la tolerancia. Te lo tienes que dejar 10 minutos y retiras. ¿Para quién recomiendo yo esto? Pues si tienes la piel grasa es muy interesante que te lo hagas. ¿Cada cuánto tiempo? Pues no sé, una vez a la semana, una vez a la semana o semana y media, estaría interesante hacérselo, pero claramente esto es para renovar la piel. Si utilizas esto por la mañana, sí o sí, bueno, sí o sí, lo utilices o no lo utilices, debes de utilizar protección solar. Pero yo, por ejemplo, ahora en verano, en mi caso particular, bajo mi experiencia, bajo mi piel, yo no suelo utilizar ácidos porque tengo problemas de pigmentación en la piel, soy muy pecosa y esto es un imán para las manchas, y basta con que esa mañana no me aplique bien el protector solar a primera hora y luego y hayan pasado 4 horas, me haya dado el sol y la piel pues se queda realmente como sensible. Se supone que lo puedes utilizar también durante todo el año, ¿no? Pero yo prefiero decir aquí en el canal que lo ideal es en otoño e invierno. Si tienes alguna boda, si tienes alguna celebración, lo que sea, te lo aplicas el día antes y te deja la piel totalmente renovada. Por supuesto, si no lo has probado nunca,
Antes de hacer esto que te estoy diciendo yo, haz una prueba, ¿vale? No vaya a ser que se te irrite mucho la piel porque no tengas tolerancia a estos ácidos, ya que es al 30%, que es bastante, y si tú ves ya que la cosa va bien, pues al día siguiente o cuando tú tengas ese evento, pues lo utilizas y ya está. ¿Funciona? Sí, funciona muy bien. ¿Quién lo puede utilizar? Pues toda aquella persona que tenga tolerancia a él. Lo puedo utilizar sin ningún tipo de problema. Para una piel madura, para una piel joven, para una piel acnéica te puede ir súper bien, pero sobre todo para pieles grasas o con tendencia acnéica te puede ir súper bien. Si tienes pequeñas manchitas, líneas de expresión, paño, etcétera, también te puede ir muy bien. ¿De acuerdo? Pues nada, espero de verdad que os haya gustado el vídeo, os envío mucho peso, muchos abrazos y bueno, dale al like si te ha gustado el vídeo y nada, que os quiero muchísimo. Un besito muy grande y espero que disfrutéis de este verano como todos os merecéis. Un besito muy grande.